Buen día para todos. En esta ocasión vamos a hablar de ERP, modalidades, aspectos y características. Mi nombre es Héctor Alonso Ruiz Vanegas y pues estoy cursando la asignatura ERP. En ERP tenemos dos modalidades, una modalidad open source y una modalidad licenciada. La modalidad open source es aquella que nos permite tener control y modificación sobre el código fuente de la aplicación ERP. Eso quiere decir que pues nosotros, si tenemos la capacidad técnica, pues podemos llegar a hacer modificaciones o hacer desarrollos adicionales que nos permitan, digamos, satisfacer ciertas necesidades en nuestra empresa montada sobre nuestro sistema ERP. Del otro lado tenemos la modalidad licenciado, que esta modalidad es básicamente por adquisición de una licencia o un derecho de uso del software. Básicamente pues pagamos por usar el software, no tenemos la posibilidad de modificar el código y hacer ajustes a nuestra conveniencia, sino que pues nos toca es a través directamente del proveedor o el fabricante de la aplicación ERP que lo haya realizado. Ahora tenemos las características. Entonces dentro de las características de open source pues tenemos que el costo pues en este caso es gratuito. Entonces es una licencia de código abierto que en cualquier momento pues podemos usarla, instalarla en nuestro entorno empresarial y pues sacarle el mayor provecho que podamos. También tenemos el tema del acceso a la asesoría, pues que en este caso es gratuita también porque es a través de foros, a través de canales noticiosos, a través de wikis, toda la documentación que nosotros podamos recopilar y pues para interiorizar y comprender un poco más el sistema ERP open source. Tenemos el tema de seguridad, pues el tema de seguridad nos dicen que es confiable pues porque hay muchos desarrolladores que están trabajando digamos que continuamente en el mejoramiento del software open source. También tenemos el tema de facilidad de uso. El open source está orientado al usuario como tal y pues no es complicado de manejar. Entonces no necesitamos como un conocimiento muy avanzado en el sistema. Pues sí se necesita de hecho pues una capacitación y pues conocer los apartes del sistema, pero no es tan complejo. Tenemos así como ciertos detallitos que no son como muy buenos, que tenemos el tema de apoyo generalizado que está como también orientado al tema de soporte, que pues que no hay una empresa atrás que nos brinde a nosotros un soporte. Entonces en el caso de que llegamos a tener un problema, digamos que la vaina se complica porque nos toca investigar cómo solucionar el problema o buscar a gente especializada. No es como que yo tengo la empresa y yo llamo a la empresa y le digo, no, vea, mi software no funciona, ayúdemelo a arreglar o tengo pues el canal de soporte. No, en este caso pues ya le toca a uno salir y empezar a buscar cómo solucionar el problema. Y también está el riesgo de negocio, que es que pues las empresas dedicadas al tema de open source en cuanto a este tipo de aplicaciones pues pueden desaparecer. Entonces pues si llegan a desaparecer pues uno queda colgado ahí con un sistema ERP que ya no va a tener pues un respaldo, aunque sea pues público, pues pero ya no lo va a tener. Eso por el lado de open source. Ahora vamos al tema de licenciado. En el tema de la modalidad licenciado pues ya no es gratis, arrancando por ahí ya tenemos que pues pagar unos derechos de propiedad pues para poder hacer uso de este software privativo. Tenemos también otras de las características que ya digamos que la estabilidad del producto pues dependiendo de la marca o el ERP que nosotros escojamos pues va a tener una trayectoria y va a tener una estabilidad y va a tener una estabilidad proyectada a futuro. También en el licenciado tenemos que ellos nos venden paquetes de soporte a diferencia del open source. Entonces aquí pues uno con la empresa contrata directamente el soporte y pues ya digamos que este tema es un poco más transparente para solución de problemas y ese tipo de cosas. Ya hablamos de los costos en este caso
pues no son, o sea, hay que cubrirlos, hay que pagarlos, hay que pagar pues por el soporte, hay que pagar pues por el derecho al uso del software. También tenemos el tema del proveedor dependiente, entonces digamos que en este caso pues nosotros dependemos del proveedor. En el caso del licenciado, entonces dependemos de los tiempos del proveedor y de las dinámicas que tenga el proveedor pues para hacer digamos que la implementación y el despliegue de la herramienta. Y por último tenemos que el código fuente es cerrado. Entonces en este caso no vamos a poder hacer ningún tipo de modificación de nuestra parte. Todo nos toca a través del proveedor o del fabricante del producto. Acá en este caso tenemos dos ejemplos de dos empresas o digamos dos ERPs, un ERP open source y un ERP privativo. Entonces en el ERP open source pues tenemos que tiene pues varias características, digamos que sus módulos y características son muy similares. Entonces el ERP que investigué pues para este caso fue el Adempier. Entonces tiene módulo de gestión comercial, módulo de gestión de compras, de administración de manufactura, de gestión de materiales, de gestión de pronóstico, de gestión financiera, de gestión de capital, de gestión de proyectos. Cada uno de estos módulos pues va a satisfacer una necesidad puntual dentro de la empresa. Y por el lado del PSL-ERP, que es otro software, pues ya software es privativo, es licenciado, también pues tenemos las características, unas características puntuales. Entonces también tiene administración financiera, administración de ventas, de compras, de bodegas y logística, de manufactura y de recursos humanos. Entonces, si bien vemos acá los dos sistemas ERP cumplen o satisfacen las necesidades, digamos que la mayoría de las empresas. Y como ya bien sabemos, pues un sistema ERP lo que busca es satisfacer la mayor cantidad de necesidades de una compañía. Digamos que pues hay algunos sistemas ERP pues que pueden ser verticales y pueden digamos que satisfacer una necesidad puntual de un sector empresarial, digamos automotriz. Pero pues en la mayoría de los sistemas ERP lo que buscan es ser muy generales pues para poder abarcar casi todas las áreas de una compañía. Ahora vamos a ver como ciertos aspectos de selección a la hora de elegir entre un sistema ERP privativo y un open source. Entonces digamos que lo primero que uno mira pues es el bolsillo. Entonces aquí miramos costos. Entonces ya sabemos que, que el ERP open source pues no tiene costos de licenciamiento pues porque es código abierto, pero pues tiene otros costos asociados. Digamos que tiene el costo de implementación, el costo de capacitación. Digamos que ya está el tema de la empresa que si quiere implementar un ERP open source pues tiene que tener, no sé, la capacidad técnica, un equipo de ingenieros, un equipo, sí, ingenieros programadores que tengan la capacidad de desarrollar, bien sea pues algún módulo nuevo, adaptar el ERP pues a la necesidad puntual de la compañía, o pues bien sea pues que lo contraten pues a través de una empresa externa. Pues digamos que hay muchas empresas que hacen eso, digamos que como que se van con un ERP código abierto y lo que hacen es pues venderlo y ellos pues como que dan el soporte y dan soporte, ayudan a hacer adaptaciones del sistema a las compañías. Pero pues digamos que ya no cobran el tema de licenciamiento pues porque es código abierto. Entonces, y por el lado, digamos que en el mismo tema, por el lado de costos, pero por el lado de que hay licenciado, pues ya tenemos el tema del pago de la licencia. Pues que eso varía pues de acuerdo, o sí varía pues de acuerdo a la herramienta o a la marca que nosotros vayamos a comprar. Otro aspecto de selección es la estabilidad del producto. Entonces, pues en código abierto pues tenemos cierta estabilidad, pero hay cierta incertidumbre pues porque al ser código abierto dependemos de una comunidad. Y pues por el otro lado tenemos el tema licenciado, que el tema licenciado pues ya es un tema pues que uno paga por la licencia, entonces como que hay cierto respaldo de parte de la empresa que desarrolla el producto. Entonces ya pues ellos tienen unas proyecciones, tienen unas metas y como que le dan a uno como una mayor tranquilidad. El siguiente aspecto es el tema de la personalización. Entonces, si bien ambas modalidades se pueden personalizar, la modalidad de open source tiene un mayor grado de personalización.
Entonces, pues porque nosotros podemos meternos en el código, hacer unas modificaciones más profundas. Ya por el lado del ERP licenciado privativo, ya el tema de la personalización es un poco más compleja porque pues ya es a través directamente del fabricante, ya pues dependemos de él directamente. Digamos que pues para el tema de implementación pues ya se nos van a alargar tiempos de implementación, aunque en ambos casos se nos podrían alargar los tiempos de implementación, pero digamos que por el lado del fabricante es un poco más complejo el tema de la personalización, todo tocas a través de él. El siguiente aspecto de selección son los proveedores. Entonces en cuanto a open source, pues digamos que pues eso es libre, entonces pues ahí uno puede escoger entre varios proveedores, digamos, varios proveedores entre comillas, que sería pues como la gente especializada que de pronto le pueda a uno ayudar o lo pueda uno orientar a implementar el sistema ERP open source. Y ya por el otro lado del proveedor, pues sí dependemos directamente de la casa con la que nosotros nos casemos de software. Entonces si nos vamos por SAP, si nos vamos por Oracle, entonces ya directamente con ellos y ya dependemos directamente de los tiempos y de los tiempos que ellos nos den y de pues sí, de todo su marco que ya tengan contemplado pues para el tema de ventas y implementaciones. El siguiente aspecto es el soporte. Entonces por el lado de open source tenemos que el soporte es, digamos que es público, entonces ahí uno puede consultar en foros, puede consultar en wikis, puede consultar hay listas de correos en las cuales uno puede hacer consultas, canales y canales, pues digamos que la mayoría de canales son foros, Slack, GitLab, eh, GitHub, donde están montados los repos. Entonces está todo ese tema de que uno puede ir a consultar y puede escarbar en toda la web, pues para uno pues darse el soporte y poder solucionar posibles chicharrones o posibles contratiempos que pueda tener en el desarrollo o en la implementación del sistema. Por el lado del privativo, pues ya tenemos que pues uno paga por paquetes de soporte. Entonces pues ahí uno paga por el soporte y ya sabe que hay una empresa que es la que siempre va a estar ahí pues para darle soporte a uno en determinado momento. El siguiente aspecto que tenemos es la seguridad. Entonces digamos que los dos son seguros, pero pues uno al ser público y depender de una comunidad pues digamos que puede tener ciertos huecos en cuanto a su seguridad. Y el otro, hacer privativo, pues ya es un poco más especializado, más cerrado, entonces puede ser un poco superior pues en cuanto al tema de seguridad. Continuamos con una breve lista de chequeo que yo realicé como pues para poder elegir entre las dos modalidades. Entonces tenemos por un lado que tenemos open source, licenciado, entonces digamos que en nuestra lista de chequeo lo que hacemos es darle puntajes de acuerdo a lo que nosotros creamos que es correcto, digamos si se ajusta o no se ajusta a nuestras necesidades de la empresa. Entonces vamos a darle puntajes, al final totalizamos y el que tenga un mayor puntaje nos puede dar una luz de por cuál sistema nos debemos ir. Entonces el primer ítem que vamos a evaluar es el costo de licenciamiento. Pues como ya bien saben, pues uno es gratis, el otro es pago. El siguiente ítem que vamos a evaluar es el nivel de adaptabilidad del sistema ERP. Entonces aquí viene el tema de personalizaciones. El tema de que yo puedo modificar el código fuente o no lo puedo modificar. El siguiente que vamos a ver, el siguiente ítem es estabilidad del producto. En cuanto a la estabilidad del producto me refiero es al tema de la continuidad en el mercado, como la proyección que vaya a tener a futuro, como su respaldo que tenga. Digamos, pues hay sistemas ERP que tienen una comunidad grandísima, entonces tienen un muy gran respaldo, entonces digamos que uno prevé que pues eso va a durar bastante tiempo. Y pues ya el lado del tema privativo, pues uno sabe que la empresa continúa, pues digamos que bueno, en ambos casos podría pasar de que llegue un monstruo grande y la absorba y pues ahí uno, pues digamos que en el caso del privativo, pues uno pasa ya a depender de otra empresa. En el caso del privado, pues ahí, del open source,
ahí uno queda como en el limbo porque uno no sabe si van a cobrar licencia o qué va a pasar o van a descontinuar las actualizaciones. El siguiente ítem es el soporte técnico y mantenimiento. Entonces, pues del lado del open source, uno revisa pues en foros, en internet, cualquier duda técnica o cualquier falla técnica que vaya a tener. Del lado licenciado, pues ya sabemos que ya tenemos un equipo allá de soporte pues pago. Entonces, pues ahí es lo que más se acomode, digamos, que a la empresa, al presupuesto que uno tenga. Después el siguiente ítem es independencia del proveedor. Entonces, si yo dependo o no dependo del proveedor que me lo venda. El siguiente es que si cubre mis necesidades, digamos que es uno de los más importantes. O sea, el ERP open source si cubre mis necesidades dentro de la empresa o no las cubre, y de igual forma para el privativo. Y la otra cosa que yo evaluaría es como la madurez de la herramienta. Entonces digamos que su tiempo en el mercado y su trayectoria en cuanto a ambos, como para darle un peso ahí a ese ítem. Entonces después de tener como la calificación de ambos, entonces ahí se totaliza y el mayor puntaje es el que me dice o me da una luz de por cuál me debo ir. Lo siguiente que vamos a ver son las características de selección. Entonces aquí dentro de las características de selección pues vamos a revisar cosas muy puntuales como si el ERP es adaptable o rígido. Entonces el ERP que yo voy a escoger para mi empresa, hipotéticamente hablando, ¿se adapta o no se adapta? Si no se adapta a todos los, digamos, departamentos o todos los flujos de trabajo que yo tenga que hacer, entonces mirar qué tan adaptable es. Entonces eso me da como una luz de selección. Entonces digamos que yo me voy por no sé, me voy por el open source porque me sale más económico y lo puedo adaptar. Entonces bien. Pero también me puedo ir por uno privativo que digo, no, me voy por es un poco rígido, que es un poco más rígido, pero pues lo puedo adaptar o lo puedo acomodar a mi empresa. Aquí una cosa importante que hay que tener en cuenta es que los sistemas ERP se deben acomodar a la compañía, no viceversa. O sea, los sistemas ERP no deben tratar de transformar la empresa. Porque pues es un gran error que se comete. Entonces en el proceso pues a veces desfallecen pues porque no tienen en cuenta esas características. Entonces otra de las características de selección es que si si tenemos una compañía de cierta área económica, entonces digamos que pues hay dos tipos de ERP. Entonces hay un ERP generalista que lo que busca es digamos que acoger toda la empresa o cubrir todas las áreas de la compañía. Y hay otro tipo de ERP que es un verticalizado. Entonces un verticalizado lo que hace es como centrarse en un sector económico, digamos bebidas, ese tipo de cosas. Entonces ahí uno busca de acuerdo a su negocio, a su tipo de negocio, pues uno busca cuál de los dos se acomoda más. Entonces el verticalizado es mucho más especializado y digamos que es como que mucho más centrado en el core de cierto tipo de negocio. Pero ya un generalista pues ya lo que hace es que abarca muchas más áreas de la empresa. Entonces eso depende ya del tipo de la empresa que uno tenga o en la cual se vaya a implementar. ¿Cuál de las dos aplicar? Pues para cubrir y para poder para poder para poder implementar correctamente el sistema ERP. La siguiente característica de selección es el tipo y dependencia de proveedor. Entonces, pues las dos. Entonces tenemos el tipo de proveedor. Entonces el tipo de proveedor es digamos, el privativo, es el que yo dependo de él, dependo de las actualizaciones que me vaya a hacer, dependo de sus tiempos, dependo del pago que le voy a hacer porque tengo que pagar la licencia. Y pues ya también está el tema de open source, pues que el tipo de soporte que yo pueda tener es el tipo de soporte público, el que yo pueda encontrar en internet, o de pronto pues pagar un soporte a alguna empresa especializada en el tema. Otra de las características de selección que considero importantes y de acuerdo a la investigación que hice es en dónde lo voy a montar.
o digamos qué tipo de ERP, si es un ERP cloud en la nube o un ERP on-premise, digamos que dentro de mi infraestructura local. Entonces pues esto, digamos que esto tiene pues como para uno mirar ahí bien detalladamente, porque pues en la nube pues uno lo tiene, digamos que uno ya lo tiene en la empresa encargada pues de administrar los servidores en la nube y todo ese tipo de cosas. Entonces como que uno se despreocupa de todo eso y de actualizaciones, pero obviamente hay que pagar. Y ya pues cuando uno lo tiene local, pues uno tiene que estar preocupado pues el tema de infraestructura, garantizar que el servicio esté pues siempre al aire, todo ese tipo de cosas. Entonces tener un equipo fuerte de tecnología pues que garantice todo eso y obviamente tener el hardware pues para que soporte eso. Y ya la última cosa pues que yo consideraría importante pues para el tema de una selección es el tema de licenciamiento. Entonces pues ahí volvemos, open source o privativo. Entonces el licenciamiento me dice a mí, básicamente pues me dice a mí cuánta plata voy a gastar de más pues por hacer eso. Ya en conclusión pues las dos alternativas son buenas. Simplemente pues que como empresa y como consultor, digamos en nuestro caso nos toca a nosotros es revisar bien cuál de las dos se acomoda más al negocio y cuál de las dos se puede llevar a cabo, pues la open source o la privativa. O sea, teniendo en cuenta todas esas características puntuales de si yo me voy por open source, entonces me toca a mí echarme al hombro todo el tema de desarrollo, de tema de ajustes, de modificaciones para ajustarlo a mi negocio. Si me voy por el otro lado, pues las otras soluciones son como, pues también son generales las dos, pero pues en las otras digamos que ya tengo un respaldo de una empresa especializada en el tema. Entonces ahí son como las dos cosas a tener en cuenta. Lo que siempre se tiene en cuenta, el dinero, cuánto me voy a gastar. Muchas gracias por su atención.